De los 4 reservorios. El enunciado nos dice cuáles son los caudales que llegan o parten de cada uno de los depósitos de la figura. Podemos observar que nos brindan como dato el nivel de la superficie libre de cada reservorio A, B, C y D. Además nos brindan como dato la longitud, el diámetro y el coeficiente C de Hazen y Williams para cada una de las tuberías. Aquí el ejercicio consiste en asumir una cota pisométrica en el nodo E. Aquí yo tengo la cota topográfica partiendo de un nivel de referencia, por ejemplo. Por acá trazo mi nivel de referencia y entonces aquí tenemos la cota topográfica del punto E y yo aquí tengo la altura de presión. Entonces el ejercicio consiste en asumir una cota pisométrica. Por ejemplo, yo puedo asumir 83 metros, que es mi cota pisométrica en el nodo E. Entonces, para este caso, si yo asumo 83 metros, significa que el agua está saliendo del depósito A hacia el nodo E, sale del depósito B hacia el nodo E y del nodo E va el agua hacia el depósito D y depósito C respectivamente. Trazando nuestra línea piezométrica tenemos este caso. Aquí tenemos el trazado de la línea piezométrica. Entonces, en este caso, la ecuación de continuidad sería de esta manera, que el caudal 1 más el caudal 2 es igual al caudal 3 más el caudal 4. Entonces, resumiendo, hay un primer caso donde yo puedo asumir la cota pisométrica en el nodo E, que en este caso sería 83 metros, porque en sí aquí nuestro problema es saber si el agua sale del depósito B hacia el nodo E o del nodo E llega el agua hacia el depósito B, que es el depósito intermedio. Entonces se van a presentar dos casos. El primer caso es el que lo estamos viendo, donde el agua sale del depósito B hacia el nodo E, para lo cual estoy asumiendo que la cota piezométrica en el nodo E es de 83 metros, por ejemplo. Entonces, si yo asumo la cota piezométrica de 83 metros, la ecuación de continuidad que se debe cumplir es que caudal 1 más caudal 2 es igual a caudal 3 más caudal 4. Pero tengo un segundo caso. Un segundo caso sería que aquí tengo la cota topográfica, no olvidemos. Aquí tengo mi nivel de referencia. Y aquí tengo mi altura de presión del nodo E. Voy a trazar las líneas piezométricas respectivas. Estamos viendo el segundo caso. Entonces, como podemos visualizar aquí, el agua sale del depósito A hacia el nodo E y del nodo E el agua llega hacia el depósito B, hacia el depósito C y hacia el depósito D respectivamente. Este es el segundo caso, para lo cual yo debo asumir una cota piezométrica en el nodo E mayor a la cota de la superficie libre del depósito B, que es 84. Entonces yo puedo asumir entre 90 y 84, puedo asumir 85, por ejemplo, 85 metros. Si yo asumo que la cota piezométrica en el nodo es de 85 metros, estamos en el segundo caso, para lo cual la ecuación de continuidad sería que el caudal 1 es igual al caudal 2 más caudal 3 más caudal 4. Entonces parto de asumir una cota piezométrica en el nodo E y finalmente yo debo cumplir la ecuación de continuidad.
Y si con este 85 metros que estoy asumiendo de la cota piezométrica nodo E se me cumple la ecuación de continuidad, con eso estamos concluyendo con el ejercicio. Si deseas aprender a resolver este tipo de ejercicio, puedes solicitar el video completo escribiendo al correo que figura en la descripción del video. También brindamos asesorías sobre hidráulica de tuberías y canales. Nos vemos en un próximo video.